Bueno, bienvenidos a la última clase. eh, sí, la última o la última clase de la materia. eh, Tiene el mismo afán, la misma intención que las clases anteriores: servir de suplemento, de, de aditivo, de ayuda, de guía para la resolución del último trabajo práctico. Un trabajo práctico que, bueno, ahora lo vamos a ver. Tiene prácticamente las mismas particularidades que los otros trabajos. Lo colgué hace muy poquito. Tiene fecha para la entrega del 1 de septiembre. Bueno, a ver si eh, a ver si puedo compartir pantalla. Bien, acá. Tiene... Uy, ahí está. No sé si puedo... Esperen un segundo. No, ahí. Tiene fecha para el 1 de septiembre. Bueno, los lineamientos, los protocolos son básicamente los mismos. Y la consigna es prácticamente la misma, o va en la misma línea que el trabajo práctico número 2. Van a tener que elegir entre una de dos novelas. Las elegí básicamente con la misma extensión y la misma genialidad. Las dos me gustan mucho, así que el criterio no puede ser ese. Las dos son geniales novelas y las dos tienen la misma extensión. Sí pertenecen a diferentes etapas, diferentes momentos de lo que en un rato vamos a definir como etapas de la política de la memoria en la narrativa argentina. Y bueno, acorde a qué novela les gusta más, pueden elegir, eligen la que deseen, y la idea es elaborar un ensayo reseña, que es un género que les ha sentado bastante bien. No sé cómo lo han visto ustedes, por lo menos desde este lado de la lectura, de la instancia de más allá de la evaluación, sino desde la lectura. Se ha notado cierta comodidad. No digo en todos los trabajos, pero por lo menos en la mayoría se nota como cierta comodidad, hay como una especie de soltadura de mano, donde hay un ejercicio más creativo, lo cual eh, lo celebro. Y bueno, la pregunta central es, ¿cuál es el testimonio? ¿Qué particular testimonio se compone allí? Son dos novelas que se narran dos tipos de testimonio específicos, y, y la idea es un poco definir, bueno, cuál es la singularidad de este testimonio. Entra en correlación, o seguramente se están dando cuenta ahora, de que la propuesta entra en sintonía muchísimo con la novela de Selva Almada y con el tema de la novela ya propuesta por Selva Almada, ¿no? Tranquilamente, quiero decir en otras palabras, tranquilamente la novela de Selva Almada podría estar dentro de este corpus, porque pertenece, más allá del género de ser una crónica de no ficción, podría ser, sin ningún esfuerzo crítico, ser considerada una novela testimonial, ¿no? Con todas las singularidades, particularidades del caso que ustedes muy bien explicitaron. Bien. Eh, entonces, para, para un poco aterrizar el tema y hacerlo desplegar en, en- 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 en la búsqueda de la cátedra, que es, bueno, cuáles son los usos de ciertos géneros, o cuáles han sido los usos de ciertos géneros en la narrativa argentina, siempre teniendo en cuenta la acepción derridiana, para entender hasta qué punto el género memorialístico o el género temporal ha sido prolífico y sigue siéndolo, ha sido central y sigue siendo central
eh, en la escena contemporánea local de literatura, tenemos que irnos hacia atrás, irnos bastante hacia atrás para definir las formas en que se ha experimentado el tiempo. Dicho de otro modo, para entender la cuestión de lo contemporáneo y de qué forma las políticas memorialistas hacen mella en la arena de lo contemporáneo, tenemos primero que definir, bueno, de qué va esto que llamamos contemporaneidad, pero sobre todo, siendo incluso más específicos, eh, ¿por qué estamos tan preocupados hoy en recordar y en generar archivo de nuestra propia vida? O ¿por qué estamos tan preocupados? ¿O por qué forma parte de nuestras prácticas cotidianas generar archivo de nuestro presente? Y también por qué la vuelta hacia atrás, la mirada retrospectiva, es decir, la mirada hacia eso que llamamos pasado, por qué se ha vuelto una práctica no solo habitual, sino fundamental para definir eso que entendemos como presente. Entonces, decía, eso que llamamos contemporaneidad, ¿no? Un poco a tienta siempre, podemos reconocer, ¿no? En eso que llamamos contemporaneidad, no solo un tiempo, sino varios, ¿no? Luego de, vamos a empezar a ponernos historicistas, luego de la caída del muro de Berlín, nuestro modo de relacionarnos en tanto sociedad occidental, ¿no? Tanto sujetos de Occidente, sujetos temporales de Occidente, con el tiempo ha ido complejizándose cada vez más. Este es un punto axial, la caída del muro de Berlín, bastante habitual, bastante, se quiere, acordado por la crítica, y por lo menos por los teóricos que están consignados por la cátedra, que marcan un punto de inflexión en términos de experiencia del tiempo, de cómo vivimos el tiempo. Por eso voy a ir un poco eh, mancillando los términos. Entonces, si desde 1492, es decir, con el arribo europeo a las costas de América, el hombre dejó de preocuparse por el pasado para posar la mirada hacia el futuro, la consigna siempre fue clara, o la consigna fue clara en ese momento para los europeos: progresar desde el saber y la ciencia hacia la construcción de un mundo exento de la mirada de Dios, ¿no? El iluminismo, la ilustración, la cuestión de eso que llamamos la modernidad. Hoy, hoy podemos decir que las miradas se han diversificado. Ya el futuro, poner la mirada hacia el futuro, ya no es una perspectiva esperanzadora. Y van a ver hasta qué punto esta consigna de mirar hacia el futuro ya no es una promesa, toma cierta sensibilidad con nuestro presente, el más presente, más inmediato. Sobre todo post pandemia. Mirar para el futuro ya no es una práctica esperanza. El holocausto, las bombas nucleares, las catástrofes naturales promovidas por el hombre, las diferentes crisis económicas en los 90, nuestra crisis económica en los 90, y sin ir más lejos, el actual contexto, bueno, el actual post-contexto, diría, de la crisis mundial ocasionada por la pandemia de COVID-19, han hecho del mundo un lugar muy hostil. En términos de experiencia del tiempo, sin ir más lejos, ¿no? Para no ampliar el campo de discusión, no ampliarlo tanto, el mundo es un mundo hostil. Es un lugar hostil. Entonces, ya no puede sostenerse el horizonte de expectativas que el hombre moderno pudo generar respecto al mañana cuando descubrió América. Hoy el tiempo es un tiempo ya no de los modernos, sino de los nostálgicos, los memorialistas,
los presentistas, los anacrónicos, los apocalípticos, los posapocalípticos. Es un tiempo, podríamos llamarlo heterocrónico, es un tiempo de tiempos múltiples. Describir un poco la cuestión de esta figura de ya no mirar hacia el futuro, sino mirar hacia el pasado, como una práctica del presente, es un poco la consigna de hoy, es un poco la búsqueda de hoy, sin irnos más allá. Como que vamos a suspender un poco, o vamos a dejar de lado, sobre todo, eh, la cuestión de los otros tiempos, ¿no? Solo nos vamos a interesar por el memorialismo y de cómo aquellos que añoran el pasado, pero también los que buscan cuerpos y verdades entre las ruinas del horror del pasado, aquellos que tienen un ejercicio revisionista, pero también archivístico del pasado nacional, pero también del pasado personal, nos puede servir para leer las novelas y para resolver el trabajo práctico. Bien, entonces, por un lado, decíamos, volvemos al siglo XV, volvemos a el inicio de la modernidad, para preguntarnos qué supone ser moderno o qué significó ser moderno. Significó ante todo, y definámoslo, un giro hacia el futuro, ¿no? A ver si puedo compartir. Esperen que lo preparé. Ah, lo preparé. Digo, siento que la imagen puede ser muy útil, así que voy a tratar de compartirla. A ver. ¿Se puede ver la imagen? Sí, bueno, la imagen es una pintura de Magritte, ¿no? De René Magritte, donde vemos, bueno, una chimenea, es un hogar dentro de un living claramente aristocrático, en donde hay un tren en el centro de la escena atravesando la chimenea, ¿no? Eh, ¿Por qué me interesa? ¿Por qué me interesa? No, se pausó, perdón. ¿Por qué me interesa? Siguen viendo la imagen, ¿no? Sí. ¿Por qué me interesa ver esto? Porque esta imagen permite dar cuenta muy bien, ilustra muy bien este giro hacia el futuro, esta mirada, esta apuesta, este afán en el progreso puesto por parte del hombre, que significó o se sintetizó la figura del tren, ¿no? La conquista de América, el declive de la profecía cristiana del fin del mundo, la emergencia del Renacimiento y la promesa transformadora de la ciencia y de la técnica, por supuesto, fundarían, entre otros causantes, una nueva concepción del tiempo, una que primaría hasta bien entrado el siglo XX, hace poquísimo, y que conocemos, ¿no? Que conoceríamos como el tiempo moderno. Esta expresión da cuenta principalmente, o va a dar cuenta principalmente de dos cosas. La primera, que la hora es una hora que da cuenta de lo nuevo. El ahora es nuevo. De que el tiempo actual está en oposición con el tiempo pasado, sea cual sea el grado de intensidad. Es una acepción que ha aterrizado muy bien en el sentido corriente. Cuando alguien nos dice, che, qué moderno que estás, significa, bueno, que además de ser una acción de soft, estás muy cool, significa estás nuevo, ¿no? Hay una actualización en la composición de tu figura, sea en el ámbito o en el registro, en el nivel que sea, ¿no? Ser moderno significa, por supuesto, abrazar lo nuevo como valor, hacer de lo nuevo un valor para entender el mundo. Lo bueno siempre va a estar en lo nuevo. La segunda es que ser moderno, ¿no? La segunda cuestión que señala ser moderno, supone ser completamente distinto, incluso mejor, respecto del tiempo anterior. La experiencia temporal de la modernidad supone, en otras palabras, una depreciación, una desvalorización de los principios reguladores del pasado y una puesta en valor del horizonte de expectativa generado por el pronóstico de mañana. El pasado es un disvalor, el pasado está lo anticuado, el pasado está lo arcaico, el pasado es aquello que hay que abandonar, hay que perimir, hay que echar por tierra. El futuro
es hoy. El futuro es el progreso. Y progresando, buscando lo nuevo, es que el hombre va a construirse a sí mismo y va a mejorar, ¿no? Fíjense hasta qué punto la concepción del tren, el tren a vapor, que es un medio de transporte que solo va para adelante, sintetiza muy bien este afán civilizatorio, este afán eurocentrista, que muy bien ya conocen ustedes y que pueden recorrer, ¿no?, a través de las coordenadas y los prolegómenos y los principios fundantes de lo que conocemos como ilustración, como, como modernidad, ¿no? Entonces, en términos temporales, ser moderno significaba, por supuesto, poner la mirada hacia el futuro. Un giro hacia el futuro, donde lo antiguo abandona la carga divina y profética para pasar a ser un disvalor dentro de esta nueva conciencia racional preocupada por lo nuevo y lo desconocido. Acuérdense que antes de la llegada del hombre a América, siempre marcando arbitrariamente un punto de inflexión, un punto de quiebre, era lo antiguo lo que explicaba el presente, ¿no? Uno volvía hacia el pasado, uno volvía hacia lo profético, hacia lo divino. Fíjense cómo se construye, si quieren, vayámonos eh, a nuestro campo, al campo que manejamos, y de qué y de cómo Aristóteles, en términos de género, definió la poética, definió la tragedia, ¿no? De cómo esa dimensión legendaria, poética, eterna, imperecedera, pero sobre todo inmutable, definía el destino del hombre. Y definía sobre todo el sistema el sistema de valores en los cuales ese hombre occidental se constituía, ¿no? La presencia, ya no se quiere de la dimensión épica griega, sino en la Edad Media, la presencia de Dios, ¿no? Dios, ese yo divino cristiano, como regulador de todas las cosas del mundo. Bueno, cuestión, llega la modernidad y el pasado se convierte en un divalor y lo nuevo se convierte, ¿no?, valga el ejercicio pedagógico, en lo mejor, no nuevo, ¿no? De allí que en este periodo se encarezcan, es decir, tomen valor, adquieren valor, ciertos términos encargados de caracterizar este tiempo a favor de la novedad y lo imprevisto. Términos como progreso, desarrollo, espíritu de tiempo, revolución y sobre todo corto plazo, ¿no? Y de allí que la experiencia del presente, al quedar subordinada a un imperativo de actualización e innovación constante, se vivencie como un tránsito acelerado entre una etapa precedente y una expectativa venidera. ¿Qué quiero decir? Que el afán o la necesidad, pero sobre todo el imperativo de innovación, va a llevar a que el progreso se viva como un constante cambio, en donde sea difícil hacer pie para ponerse a generar registro o archivo, ¿no? Entonces, volviendo a la imagen del tren, es la imagen de la mirada siempre hacia el futuro. Quizás otra imagen muy, muy fuerte un poco para ilustrar, en términos ya en ejemplos reales, de hasta qué punto el hombre miró hacia el futuro en el siglo XX, fue la llegada del hombre a la Luna, ¿no? Yo creo que ese es uno de los ejemplos más fuertes en términos de consagración de la raza, pero sobre todo del progreso, en términos siempre, seguir sarmientinos, en términos siempre civilizatorios, culturales, de hasta qué punto el hombre quiso conquistar todo su alrededor, ¿no? Uno de los avatares actuales que conviven en tanto resabio, pero en tanto impulso empresarial y de concepción de mundo, es la empresa SpaceX y Elon Musk, ¿no? Si hay un sujeto moderno en términos concretos hoy, no sé, díganme ustedes, esta es un arrojo bastante personal, de, de, de que alguien que sigue poniendo valor, dicho de otro modo, las cuestiones como progreso, desarrollo
y que sigue poniendo la mirada en términos temporales en el futuro, de que sigue teniendo confianza en el futuro, es Elon Musk. El problema es que, bueno, el futuro ya no es en este planeta, sino en Marte. Esa es una nota al pie bastante importante. El futuro ya no sería dentro de lo que conocemos como esfera celeste, sino sería en el Marte. Pero bueno, esto está a finales de los 70, ¿no? A principios de los 80, y a lo largo de toda la década de los 90, ahora bien, la tendencia a privilegiar el futuro, tan característica de las primeras décadas de la modernidad del siglo XX, y tan característica, entre paréntesis, de la etapa neoliberal de los 90 en Argentina, a la experiencia política me remito, esta tendencia a privilegiar el futuro va a sufrir un viraje sustancial. Va a sufrir un cambio sustancial. Se trata, va a decir Andrea Heisen, de uno de los fenómenos culturales y políticos más sorprendentes de los últimos tiempos. Es el surgimiento de la memoria como una preocupación central de la cultura y de la política en la sociedad occidental. Dicho de otro modo, la mirada hacia el futuro, que despreciaba y desvalorizaba el pasado, en afán de progresar, innovar, mejorarse, y hacía que todo lo viejo sea concebido como un disvalor, ¿no? Váyanse siquiera al terreno de la ciencia y técnica, pero también al terreno de mejora de los estados nacionales. Esta mirada hacia el futuro, a principios de los 80, y sobre todo con la caída del muro de Berlín, va a generar, en términos de experiencia del tiempo, un cambio sustancial. La memoria, en términos de experiencia, va a adquirir relevancia e importancia en términos de práctica. En otras palabras, se le va a dar importancia al hecho de recordar, al hecho de archivar, al hecho de patrimonializar, ¿no? El incremento de discursos de la memoria, ocasionados en parte por el uso del Holocausto como tropos, como tópico universal del trauma histórico, es decir, como punto de contraste en las discusiones nacionales sobre crímenes de regímenes dictatoriales, dicho en otras palabras, al Holocausto, en términos de tema, en términos de trama, en términos de objeto teórico, se lo va a utilizar como punto de comparación o punto de contraste a fines de los 80 en las discusiones entre sociólogos, filósofos, politólogos, ciencistas, censistas, pero sobre todo a los mismos estados nacionales, a los mismos funcionarios de los estados nacionales, para poner en contraste y generar cierta vara de medición de los horrores de cada dictadura a nivel local. En otras palabras, el Holocausto o los horrores del régimen nazi a fines de los 80, hoy que es algo completamente natural y corriente, a principios de los 80 va a tener su inicio esta cuestión de este ejercicio de comparación de medir, lo voy a decir bastante coloquial, medir mi dictadura, mi 76, mi última dictadura, mi Videla, mi Galtieri, mi guerra de Malvinas con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con el Holocausto nazi, sobre todo con los campos de concentración, etc. Dicho de otro modo, en términos discursivos, pero también en términos teóricos, el Holocausto, en términos de trama histórica, pero en términos de nivelación del horror, va a generar una mirada hacia el pasado, ¿no? Pero también, ¿no? Eso por un lado, pero también, así como y sumado a eso, el acaecer de una sensibilidad museística en la cultura y en la experiencia cotidianas va a generar o va a conducir
entre otros desencadenantes, a que el acento epocal se desplace del futuro hacia el pasado. ¿Qué queremos decir con sensibilidad museística? Este es un término de Andrea Heiss, de un libro llamado Futuro Pasado, que está consignado en la bibliografía. Heissen, nunca sé pronunciarlo, sale Heissen o Huysen, sí, o Huysen, se refiere a un conjunto de prácticas contemporáneas que a nivel cultural, comercial y personal suplen el papel originariamente ejecutado por el museo tradicional, el de conservación, exhibición y contemplación de la memoria. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir Andrea Heissen con esto? Que a nivel cotidiano nosotros vamos a empezar a adquirir ciertas prácticas archivísticas o museísticas. Por ejemplo, la cuestión del álbum familiar de fotos. Con la aparición de ciertos artefactos tecnológicos, como la videograbadora, la cámara de fotos, vamos a empezar a adquirir o a sumar a nuestra forma de concebir el mundo la práctica de generar archivos en nuestra propia vida. Esto que es algo muy común, ¿no? Una especie de nuestro propio backup. Entonces, estas dos cuestiones de que a nivel nacional y a nivel personal se le dé importancia a la memoria, al hacer memoria, va a generar, en términos de experiencia del tiempo, un cambio sustancial. Se trata, en nuestras palabras, de ya no un giro hacia el futuro, sino un giro hacia el pasado, un giro memorialista, caracterizado por un presente cultural obsesionado con el tiempo pretérito, cuyas tareas, ¿no? las tareas, el objetivo de esta obsesión con el tiempo pretérito, van a ser principalmente dos. Primero, enaltecer el tiempo pasado, es decir, la añoranza de los nostálgicos. Y en segundo lugar, realizar una autocrítica por los errores cometidos por ese propio pasado, ¿no? O sea, la búsqueda denunciarista de los memorialistas. Los memorialistas, aquellos que le dan importancia al pasado, prácticamente no todos, vamos a ejercitar dos tipos de... Vamos a estar motivados por dos diferentes tipos de objetivos. Primero, la cuestión de la valorización del tiempo pasado. Bueno, la cuestión de la nostalgia es la añoranza del tiempo del pasado, en términos de el futuro se ha convertido en algo indeseable, el presente se ha convertido en algo indeseable, y es en el pasado, en el imaginario que me provee un pasado ya perdido, que lo pongo a revalorizar, ¿no? Y también uno no solo vuelve al pasado para enaltecerlo, sino también para revisionarlo, para criticarlo, para justamente marcar los errores de ese pasado y no cometerlos en el presente, ¿no? Que va a ser, adelantemos, la consigna de nunca más. Bueno, hoy estuvo, sobre todo en esta etapa postelectoral, estuvo muy, sea para el bando que quieran, ¿no? La bandera y el color político, la cuestión de mirar el pasado para no cometer los errores en el presente, para que no se repita la historia, ¿no? Entonces, demos algunos ejemplos. Primero, bueno, la conversión de viejos centros urbanos en museos a fin de salvaguardar la herencia y potenciar el sentido de pertenencia. El mundo va, en términos de políticas nacionales o políticas estatales, va a levantar muchísimos museos patrimoniales. Museos de muchos gustos, muchos entrega de premios, entrega de honoris causa, pero también de lugares, por ejemplo, los lugares en donde ocurrió tal o cual crimen dictatorial, se lo convierte, se lo resignifica en términos discursivos, pero también en términos estatales,
en un centro de memoria. Ejemplo, la AMIA, ¿no? Para ir muy rápido, o el Museo de la Memoria en Alemania. Es decir, se levantan bustos, se levantan museos, se levantan patrimonios, se levantan honores, para convertir los viejos centros urbanos que funcionaron para cometer los crímenes de lesa humanidad más fuertes de la historia de la humanidad, se los resignifica en este afán memorialístico de generar conciencia, de generar memoria, de que esa memoria se inocule en el presente. Después, una que hasta el día de hoy sigue muy presente, el auge de la moda retro y el vintage en los muebles que reproducen los antiguos. Y esto uno mira la propia casa, o mira, qué sé yo, va al fotohogar, un mueble, no sé, mira cualquier estilo de moda y se da cuenta que lo retro está hot, lo vintage, eh, es lo que ven, ¿no? Pero también el marketing masivo de la nostalgia y la obsesiva automusealización, esto es un poco lo que les decía anteriormente, a través del videograbador, el celular y las redes sociales. La vida, en otras palabras, se vuelve archivable a partir de los artefactos tecnológicos que va generando la misma industria de la tecnología y la telecomunicación. Entonces, decía, pero bueno, vayamos a un ejemplo que nos interpela y nos interesa muchísimo, la abundancia de ficciones que revisitan la historia. No solo la ficción histórica, como Troya, Titanic, Alejandro Magno, el pasado turco, el pasado libanés, no sé, Tiro. Sino también, por ejemplo, miremos hoy una plataforma como Netflix, y vamos a darnos cuenta hasta qué punto el pasado forma parte de la agenda del presente, y se genera ficción con un pasado estetizado, idealizado, revisionado, revisitado. Por ejemplo, para llevarlos a ver si lo tengo acá. Se me ocurrió no sé si lo pueden ver. Sí, ahí está. No sé si lo ven. Sí, la de Stranger Things. De cómo una serie que vuelve a los 80 y vuelve, bueno, un poco para hacernos felices. Ese es un poco el ejercicio. El pasado es tan hostil y es tan inhabitable el presente que el pasado se ha convertido en un lugar para habitar mejor el presente. Y esta es la hipótesis central eh, ahí se conectó, de un libro como, bueno, no sé si me van a ver, si deben estar muy interesados en la foto, es un libro de Grafton Tanner, que se llama Las horas han perdido su reloj, las políticas de la nostalgia, ¿no? Es un librazo que lee, es un crítico cultural, él, joven, tiene mi edad, tiene 33 años, y recién doctorado en una tesis de estudios culturales, recorre las ficciones que se están produciendo hoy en las plataformas de streaming, pero también en las instalaciones de arte, pero también en los discursos que circulan a nivel político y las formas, sobre todo en Estados Unidos, está muy centrado en la experiencia estadounidense, de cómo la nostalgia, definida, por supuesto, como antídoto para sobrevivir a la infelicidad del presente, un presente que se ha precipitado por la experiencia de la pandemia, pero sobre todo por la amenaza del calentamiento global, la guerra nuclear, la postnuclear, es decir, todos los males y fantasmas que nos recorren si uno prende CNN. Decía, el pasado, y sobre todo la ficción que hace el pasado su tema central, se ha convertido en un lugar de felicidad, ¿no? Y de cómo también se ha convertido en una mercancía, en un valor de mercado, en algo que el marketing, en todos los niveles posibles, ha aprovechado para, bueno, impulsar sus mercados.
Eh, de esos ejemplos hay millones. Uno recorre, por ejemplo, cómo se ha vuelto, bueno, The Crown, la historia de Lady Di, o, bueno, el propio la serie Dark, por ejemplo, ¿qué pasa con Dark? Que es una serie alemana, de cómo deliberadamente, no sé si seguramente la habrán visto, de cómo deliberadamente se salta el pasado nazi. O sea, acá, ahí hay es una serie de viajes temporales, bueno, seguramente la vieron, en donde, bueno, viaja a todas las épocas de Alemania, pero sorpresivamente no viaja a la etapa de 1939 y 1945. ¿No? Bueno, esa es una forma de revisionar y revisitar, y lo que se llama no sé si history washing me sale, o washing, es un lavado de cara, vamos a decir, un lavado de cara de el pasado nacional. Bueno, el ejemplo quizás más cotidiano, o más actual, es el de Barbie, de cómo Barbie fue un éxito rotundo por la convocatoria de las treintañeras, pero también las veinteañeras, de cómo ese pasado de infancia eh, se convierte en eso, en un oasis, en términos de experiencia del tiempo. Bueno, entonces, dicho esto, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. Dicho esto, señalemos lo siguiente. El boom de la memoria, el boom de la memoria, empezado, le decía, en los 80, pero hoy cada vez mayor, es algo que no terminó todavía, de hace 40 años, esto lo dice Heisen. El boom de la memoria vendría acompañado, o viene acompañado, por un boom del olvido, ¿no? Esta es una paradoja maravillosa que señala tanto Artaud como Heisen. La era del consumo, las nuevas tecnologías, el ritmo vertiginoso de las nuevas políticas de la información, los medios, es decir, los rasgos de nuestra cultura actual, van a producir una amnesia generalizada. O sea, una incapacidad para no recordar, para olvidarnos. Tales son los principales rasgos de este presente que se define como un presente monstruo, en términos de Outro. Porque es un presente que es a la vez todo, ¿no? No hay más que presente, y casi nada, la tiranía de lo inmediato, ¿no? Entonces, paradójicamente, les decía, en este contexto de puro vértigo, de pura aceleración, va a producir un pánico al olvido. O sea, vamos tan rápido en el tiempo y se acelera, es la cultura de la inmediatez, de la instantaneidad, de lo efímero, del doble clic, del video, la cultura TikTok, si se quiere, en donde no podemos sostener la atención más de 10 segundos, lo cual hoy una clase de Zoom de 1 hora es una experiencia completamente en términos temporales anacrónica. Ni hablar una clase magistral de 5 horas o cursar un seminario de posgrado. No, ¿qué es eso? Es una práctica vetusta, ya es una práctica sacrificial, ¿no? Estoy diciendo en broma, por supuesto. Le decía, esta cultura de vamos tan rápido, ni que no tenemos tiempo para hacer pie en el presente, nos genera un pánico de olvido. Nos estamos olvidando de nosotros mismos. Entonces, el advenimiento, eh, el advenimiento de la globalización y la era digital va a traer consigo, efectivamente, no solo una profunda transformación de la relación entre sociedad y mercado, entre sociedad y trabajo, entre sociedad e información, sino, unido a ello, unido a esto, una marcada alteración del vínculo entre sociedad y tiempo, o, habría que decir, entre experiencia y memoria. Al volverse, en otras palabras, al volvernos, sobre todo, más obsecuentes, perdón, al consumo masivo de bienes y servicios, solo queremos consumir, al volvernos más adeptos al vértigo de las innovaciones tecnológicas, fíjense esas imágenes de los hot sale o los Black Friday, donde, no sé, tenemos la imagen de los americanos esperando, qué sé yo, lo último de la PlayStation, o el último iPhone, ¿no? Esperando en los
shopping para que abra, volviéndonos incluso más adeptos al vértigo de las innovaciones tecnológicas, más tolerantes a la instantaneidad y a la fugacidad de la información, y más transigentes a la exigencia de flexibilidad del mercado laboral, ¿no? Hoy, el perfil laboral de hoy es el de pedido ya, ¿no? Es alguien que tiene que ir sí o sí rápido, de ir de un domicilio a otro, transportando comida, es decir, generando una comodidad más al consumo. La sociedad de capitalistas, nosotros, no hemos volcado a retener el pasado, tanto el individual como el colectivo, el de nosotros, pero también a nivel Estado nacional, no para preparar el porvenir que se desea, es decir, no generamos pasado para prevenir el futuro, sino para resguardarnos personal y patrimonialmente de la celeridad del presente. En otras palabras, el presente va tan rápido que tenemos miedo de que no haya recuerdo de nosotros, de nosotros a nivel personal y a nivel nacional, ¿no? Dicho de otra manera, el pasado, como decía, se vuelve archivable. Con miedo a perder a manos de este presente efímero y volátil el patrimonio histórico, los países de Occidente impulsan tareas de musealización de la memoria nacional, ¿no? El futuro, por otro lado, es percibido como una amenaza. Amenaza nuclear, amenaza de nuevas guerras, amenaza medioambiental, amenaza por las nuevas tecnologías, amenaza de la vuelta de los regímenes dictatoriales, ¿no? El mundo, en definitiva, se vuelve irreparable, irreversiblemente sobre sí mismo, y nos quedamos en un presente que no se desea porque va muy rápido, que no lo llevamos a disfrutar, y entonces el pasado se convierte en el lugar a donde queremos ir pero no podemos ir, ¿no? Que es la gran paradoja de la ignorancia de nostalgia. Bien. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Vamos bien? Bien. ¿Hay comentarios? Sí. Ah, vamos bien, buenísimo. Entonces, en este contexto, y yendo a lo que nos interesa, volviendo sobre todo a los 80, Beatriz Arlo, en un libro que se llama Tiempo Pasado, va a analizar los discursos de la memoria que van a aflorar en la transición democrática, ¿no? En la parte después del 83, en la primavera alfonsinista. Va a analizar específicamente el uso privilegiado de la primera persona del testimonio como base probatoria para reconstruir el pasado en el juicio de la justicia. Como saben, en la transición democrática fuimos modelo en términos de llevar a juicio a nuestros represores, ¿no? Lo pusimos en el estrado y los hicimos hablar. Pero también no solo hicimos hablar a los represores. Bueno, Sofía Gómez está entrando y saliendo. Está como... Pobre, debe estar indecisa, no quiere saber. Eh, decía, eh, me distraje, decía, en los 80, en la transición democrática, eh, bueno, vimos todos la película de 1985. No sé por qué no remitía a eso. Claro, vimos toda la película de 1985 y vimos cómo el testimonio, pero sobre todo la búsqueda de testigos y la generación de testimonios a nivel judicial, pero a nivel personal, se convirtió en una tarea titánica y una tarea de vida. Bueno, Beatriz Arlo, en el libro este que les digo, Tiempo Pasado, mucho antes que la película, en 2005, se puso a analizar, que ella, que es una gran crítica cultural, se puso a analizar la primera persona que afloró en esos testimonios, algunos grabados, otros escritos, en ese ejercicio de reconstruir el pasado, ¿no? En el juicio de las juntas, en eso que se conoció como el juicio de las juntas militares, ¿no? Entonces, Sarlo, partiendo del supuesto de que el sujeto y la experiencia han vuelto, es decir, ¿qué significa esto? Que la idea de subjetividad volvió luego de su cesantía, de su parate,
acometida por el estructuralismo en los 60, lo llevo, si se quiere, a un lugar de teoría literaria. Como saben, en los 60 el sujeto se suspendió y todo se convirtió en, todo se volvió textual, ¿no? El sujeto se suspendió, se lo cesanteó por un tiempo, esto que conocimos, la butad bartesiana de la muerte del autor, el acallamiento del yo, el silencio del que habla, ¿no? Y que todo se volvió textual, todo se volvió discurso, y todo se volvió, en términos, si quiere, bakhtinianos, en términos de roles. En los 80 va a volver y con mucha fuerza. El sujeto ha vuelto, va a decir, que estilizarlo, y la experiencia ha vuelto, ¿no? Entonces, teniendo esto como supuesto, Sarlo advierte que desde mediados de la década de los 80, una dimensión intensamente subjetiva caracteriza ese presente, ¿no? O nuestro presente, que es el presente de los 80. Va a decir, proliferan las narraciones llamadas no ficcionales, ¿no? Por eso decía que acá Selva Almada podría haber sido incluida. Proliferan las narraciones no ficcionales, tanto en el periodismo como en la etnografía social y la literatura. Testimonios, historias de vida, entrevistas, autobiografías, recuerdos y memorias, relatos identitarios, etc. Se trata de un escenario, indica, teóricamente optimista, en la medida en que se acepta que estos relatos, en primera persona, son capaces de hacer sentido de la experiencia, aún conociendo que son construcciones organizadas mediante los procedimientos de la narración. Dicho de otro modo, Sarlo, en tiempo pasado, se propone examinar las razones de esa confianza en la inmediatez de la voz y del cuerpo en el género testimonial. Los motivos que erigen que esta forma enunciativa, el yo, se convierta en un ícono de la verdad en la tarea de reconstrucción del pasado. En ningún momento, en otras palabras, se puso a discusión que el que estaba hablando estaba inventando, estaba utilizando los procedimientos de la afección para reconstruir su propio recuerdo. Lo que debe Sarlo, por supuesto, es que al momento de recordar, o todo ejercicio de memorialístico, se basa o se sirve necesariamente de procedimientos extraídos de la ficción, del hacer ficcional. Cuenten un recuerdo 2 veces. Van a ver que la entonación, la inflexión, la modulación, el agregado, el paréntesis que abren, va a incluir una cuota de invención, porque, otra vez, si se quiere, volviendo a Bakhtin, todo enunciado es único y no replicable. Es, en términos, todo recuerdo al ser vivenciado, pero ni hablar a ser recordado, es un hecho del presente más que del pasado. Entonces, lo que Sarlo se preocupa, en términos teóricos, es ¿por qué se dio tanta inmediatez, tanta importancia, o se lo leyó con tanta veracidad a ese testimonio que tranquilamente podría estar contra su voluntad, falseando la experiencia personal? Por supuesto que rápidamente va a excusarse en términos de ética crítica de nadie pone en tela de juicio lo que vivió, y nadie, eh, y por supuesto que por necesidad judicial el testimonio genera cierta inmunidad, ¿no? Eh, por eso se le hace jurar contra Dios y contra él, uno jura contra la Constitución y contra Dios, ¿no? Que la palabra eh, va a decir la verdad, ¿no? El famoso juramento. En fin, sigo, para no parar. Entonces, este momento va a generar lo que, yéndonos ya a nuestro estado local, eh, este boom de la memoria se va a ver primero en el juicio de las juntas, pero también esta alianza entre memoria y testimonio, en pos de la construcción de una verdad histórica, va a ser revalidada, refutada, modulada, según diferentes búsquedas estéticas en el terreno de la literatura argentina. ¿Qué quiero decir? ¿O qué quiero decir con Sarlo? Que no solo la alianza entre memoria y testimonio se va a ver en terreno judicial, en el terreno político, sino que va a ser la misma literatura la que va a tomar participación directa, activa, prolífica en esta búsqueda de verdad, en esta búsqueda de construcción de verdad, ¿no? Con las herramientas de la ficción. Estamos en los 80 y estamos en el momento en donde la última dictadura está en el aire, en términos de tema y tropos. En efecto, les decía,
la insistencia en la última dictadura militar en tanto material para la escritura viene confirmándose desde hace casi 4 décadas. Se trata de una relación fructífera entre experiencia histórica y discurso literario que se traduce, con sus tensiones, negociaciones y pactos, en la generación de un conjunto de políticas narrativas contrapuestas en torno al horror, políticas de la memoria, contrapuestas en torno al horror, que van a ir, o van, grosso modo, de las formas alegóricas y cifradas producidas en dictadura, ¿no? Ya vamos a ir describiendo cada una, las formas alegóricas y cifradas producidas en dictadura, las narraciones testimoniales de la transición democrática, los modos enunciativos de denuncia y restitución de la primera generación de hijos en los 90, el desmarque irónico y desobediente de la segunda generación de hijos una década más tarde, ciertas experimentaciones directas y completas en la novelística de postdictadura, es decir, en los 2000, y en su enrollado, si se quiere, ciertas experimentaciones indirectas e incompletas de la narrativa del presente, ¿no? Esta es enumeradas, ¿no? Solo mencionadas, ahora las vamos a describir, las diferentes políticas de la memoria que va generando y que ha ido generando, ¿no? Grosso modo, la literatura argentina. Para armar esta clasificación, este ordenamiento, estas series, grupo, me baso sobre todo en la lectura que hace Miguel Almarón, que es otro de los autores que consigno en la bibliografía. Entonces, empecemos por la primera. Signadas por un marco de censura, represión, exilio, estamos, chicos, en plena dictadura militar, la crítica distingue en primer término ciertas formas oblicuas, fragmentarias e hipercodificadas, las cuales, buscando resistir a la lógica de sentido autoritaria, monologista y absolutista del discurso militar, van a intentar construir una significación refractaria, es decir, oblicua, distanciada de lo real. Es, por supuesto, el caso de Cuerpo a Cuerpo de David Viñas, de Respiración Artificial de Ricardo Piglia, de Nada de Nada Nunca de Juan José Saer. Se trata de lo que Piglia va a llamar estética del silencio. Si se habla para no decir nada. Yéndonos, para darles un ejemplo, a Respiración Artificial, que seguramente es una novela que ustedes leyeron, o para volver a un autor que nosotros ya hemos recorrido en la anterior unidad. Respiración Artificial es una conversación entre un profesor, entre Renzi y Maggi, en un bodegón perdido de Concordia, para hablar de Borges, de arte, de la literatura argentina, ¿no? Pero el que lo leyó, ¿no? Son textos escritos en 80, recupera como contexto de Tácito todo lo que no se dice, ¿no? Entonces, lo no dicho tiene tanto peso como lo dicho en esas narrativas. Ni hablar de Nadie nada nunca es, ¿no? En fin, bueno, decía. Ahora bien, con el informe de la CONADEP, con el Nunca Más y el juicio de las juntas, los modos enunciativos se van a modificar. La sucesión de testimonios, esto es lo que veníamos conversando recién, la sucesión de testimonios en primera persona de las víctimas y la identificación de los culpables van a marcar una nueva etapa simbólica y representativa del horror. A favor de la revisión integral del pasado, impulsada por un imperativo de verdad, queremos saber, la teoría de los dos demonios va a quedar impugnada en pos de la figuración del desaparecido como víctima. La teoría de los demonios es que hubo una guerra, en que había dos bandos, y que se trató que todos los crímenes fueron crímenes de guerra, lo cual es la teoría de los dos demonios. Todo eso se va a echar por tierra en la tradición democrática para poner como centro la figura del desaparecido, pero la figura del desaparecido como víctima, ¿no?
De esta forma, buscando poner de relieve el tamaño de los delitos de lesa humanidad, se va a forjar a la imagen de un cuerpo social ya no guerrillero y responsable, sino inocente. Una estrategia de despolitización y purificación de la víctima, así como de monstruosidad y de localización del mal en los militares, acá está la víctima, allá está el mal, que va a ser operativizada estéticamente tanto en la literatura de aquellos años, pensemos por ejemplo en la novela Cuarteles de invierno de Osvaldo Soriano, en Luna Caliente de Mempo Giardinelli, pero también en el cine, ¿no? Los chicos de la guerra, La historia oficial, La noche de los lápices, ¿no? Son todas películas seguramente bien. Ahora bien, en la década de los 90, es decir, fíjense que mi argumento va a ir acercándonos a nuestro presente, esa es un poco la idea. A mediados de los 90, no obstante, con la fundación de Hijos, esta victimización del desaparecido va a ser discutida y refutada bajo el propósito de reivindicar la lucha de los padres, de los propios padres y compañeros de militancia. Sobre una base copiosa, muy prolífica de testimonios, se va a construir toda una narrativa alrededor de la figura del héroe revolucionario, en la que se van a ponderar las luchas, ¿no? Y se van a condenar los actos de traición. Acá cito a Reati, va a decir, si la víctima no tiene una muerte heroica, solo cabe su contrario, que sea traidor. Fíjense las operaciones de discurso que estamos viendo al recorrer la literatura argentina, ¿no? Y bueno, en este caso, y esto es algo que se detiene mucho de Almaroni, que es, bueno, la controversia que va a generar una novela como la de Liliana Hecker, el fin de la historia, no sé si la leyeron. Es una novela que narra la historia de una guerrillera que colabora con sus captores. Es una novela buenísima, espectacular. Entonces, claro, imagínense en los 90, la controversia que generó en términos éticos morales de la escritora, pero también en la escena va a poner en escena de cómo se narra el horror y de cómo la literatura se puede aproximar al horror y cuáles son las posibilidades, cuáles son los límites de la literatura, si es que los hay, para abordar este tipo de temas, ¿no? Es una pregunta enteramente ética que atraviesa al lector, y atraviesa al hacer ficcional en sentido amplio. Entonces, decía, este desmarque, ¿no?, por parte de Liliana Hecker del consentimiento implícito de no hablar de la posible responsabilidad de las víctimas, va a señalar o va a marcar una transmutación en la moral de la historia sostenida hasta entonces en la novela argentina. Dicho de otro modo, o para decirlo dicho de otro modo, hay una pregunta moral, un dilema moral que va a plantear la novela de Hecker, que hasta entonces no se estaba dando, de que las víctimas tuvieron responsabilidad, la clase media tuvo responsabilidad, ¿no? Es una pregunta muy problemática y muy fructífera para la escritura, ¿no? Entonces, acá sigo Almaroni, dice, como señala Almaroni, a partir de mediados de los 90, con la publicación de la novela de Hecker, ¿no?, y también junto a a dos novelas de Luis Guzmán, Muerto has perdido tu nombre, y también La Villa, y Dos veces Junio, Martín Cohen, novela que acá para en la oreja, si quieren, la novela que les puse en el trabajo práctico, se va a advertir un modo de acercamiento al horror diferente, completamente diferente, hasta entonces, ¿no? Es un modo de acercamiento que habíamos identificado con Saer, Piglia y Villa. Lejos de la oblicuidad, de la fragmentación o el ciframiento alegórico, es decir, lejos de acercarse estéticamente a partir de la distancia del no nombramiento, del silencio al horror, algunas novelas procuran abrir la posibilidad de narrar refiriendo por completo y de modo directo los sucesos
y acciones más atroces e inenarrables. Fíjense cómo empieza, les voy a leer el primer párrafo de 2 veces junio. Para mí uno de los comienzos más geniales que recuerdo. Dice, no les voy a contar la novela porque es tarea de, seguramente o ya la leyeron o es tarea de ustedes, así que no les quiero arruinar nada. Les leo. El cuaderno de notas estaba abierto en medio de la mesa. Hay un cabo que encuentra en una mesa un cuaderno abierto. Había una sola frase escrita en esas 2 páginas que quedaban a la vista. Había una sola frase escrita en esas 2 páginas que quedaban a la vista. Decía, ¿a partir de qué edad se puede empezar a torturar a un niño? ¿A partir de qué edad se puede empezar a torturar a un niño? ¿No? Con esta frase empieza 2 veces. Entonces, la pregunta que se abre a partir de este corpus ficcional, a partir de estas nuevas experimentaciones con el horror, es una destinada, como decíamos, a interrogarse por las posibilidades, riesgos y límites, tanto morales como estéticos, de la literatura argentina para acercarse al pasado reciente, ya sea para rememorarlo, para confrontarlo o para inventarlo. Bien. Habría que esperar hasta la llegada del nuevo siglo, si habría que esperar hasta el 2000 recién, para que la lógica, a la vez celebratoria e inculpadora de la primera generación de hijos, acuérdense que la primera generación de hijos nace como una especie de revancha de la victimización que habían sufrido sus padres en los 80. Es una organización cada vez más grande y nacida en el interior, no en el centro del país, que nace, si no quiero, en el norte, si no me equivoco. Al principio creo que nace en el norte, que ahora tiene sedes en todo el país, si no me equivoco. Nace para reivindicar la lucha de sus padres en tanto militantes. Decía, había que esperar la llegada del nuevo siglo para que la lógica a la vez celebratoria, inculpadora, ustedes son traidores, de la primera generación de hijos, trocase, cambiase a un modo de enunciación socarrón e irónico, son palabras de Teresa Basile, que trabaje ya no con el fin serio de criticar y denunciar, sino con la imposibilidad de representar con el fragmento la herida del lenguaje de la ruina. Es la segunda generación de hijos, en efecto, portando un imaginario atravesado por un presente acuciante y sin salida, a la vez sellado por un pasado traumático, lo que va a configurar un nuevo acercamiento inédito al horror. Inédito, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de, en primer lugar, inédito, ¿por qué? Primero, por la posición de separación radical que estos escritores nacidos en los 70, Lara Alcoba, con La Casa de los Conejos, Félix Bruxoni con Los Topos, Padre en la Oreja, que es una de las novelas que les marqué, Julián López con Una muchacha muy bella, Raquel Robles con Pequeños Combatientes, Marta Dillon, recientemente con Aparecida. Todas estas novelas van a establecer una separación radical con los 70 hasta ahora definidos para, ¿no?, ese bloque bien cristalizado, que va del 76 al 82, ¿no?, el límite archiconocido, va a decir Dublarov, van a generar una separación radical con ese bloque, ¿no? E inédito, en segundo término, por el interés estético que van a expresar por semiotizar, por significar los otros 70. ¿No? Ese 70 impensable, inclusive, vuelto tabú. Son esos otros 70, por ejemplo, que narran las historias del llanto, el pelo y el dinero de Alan Pauls, ¿no? Son esas historias que están basadas en sujetos que no son ni víctimas de la dictadura, no son ni víctimas ni victimarios del el pasado reciente, ni tuvieran un rol activo y directo, pero que su infancia, su adolescencia, su novela de aprendizaje y su educación sentimental tuvo lugar en dictadura. Entonces,
esa posición indirecta, oblicua, que no es la misma que la de Sagre y Piglia, eh, va a generar, en términos experimentales, en términos fructíferos, una posición de enunciación muy fructífera, ¿no? Porque les va a permitir generar una distancia que pueda escindir de la toma de responsabilidad y mirarlo como una cuestión más irónica y más contestataria y más reclamatoria. Por ejemplo, pensemos en una película como Los Rubios de Albertina Carr. No sé si la pudieron ver, si no la vieron, vayan a verse, es maravilloso, es una película que está entera en YouTube. Es una película en donde ella, en primera persona, narra la búsqueda de sus propios padres. Ella es hija de desaparecidos y narra, en términos de bioepic, la búsqueda de sus propios padres. ¿Por qué le dicen los rubios? Porque los rubios, su familia es rubia, y para escaparse del momento en el que iban a ser detenidos, se pusieron pelucas rubias. Y bueno, lo que hace ella es recorrer diferentes testimonios a principios del 2000, la película del 2003, diferentes testimonios que le permitan reconstruir cierta recuerdo, cierta memoria colectiva de sus propios padres. Y se da cuenta que la forma en que los compañeros de militancia de los padres y la forma en que ciertos amigos dicen y no quieren decir o no pueden decir ciertas cosas, va construyendo una memoria completamente deformada, completamente estetizada por el presente, completamente apócrifa hacia los intereses, ¿no? Y diferente a las búsquedas de la propia Carrie en relación a sus padres. Entonces, el final es realmente desolador y destructivo, maravilloso al mismo tiempo, que es el momento en donde los hijos, por primera vez, logran generar esa instancia de enunciación en donde se preguntan, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué preferiste la militancia, la lucha armada, la causa política hacia la familia? Yendo, no sé si siquiera a la literatura chilena, encontramos Forma de volver a casa o Mis documentos, que son dos textos de Alejandro Zambra, que la consigna es la misma. Es ¿por qué, por qué, me has, por qué con tu causa me arruinaste la vida? Es el momento en donde los hijos con vida pueden incriminar, pueden reprocharle a sus padres muertos, no sin dolor, por supuesto, las decisiones que tomaron. Completamente contraria es la posición de enunciación que va a tomar otro hijo de desaparecidos como Félix Brusone. Félix Brusone en Los Topos va a narrar algo completamente disparatado, completamente irónico, completamente tirado a los pelos. Fíjense, si eligen la novela, fíjense la forma en que la forma socarrona que se relaciona con la AMIA, pero también con la causa de la memoria, y también con relación con su abuela, con sus padres, ¿no? Es una novela realmente, bueno, central, ¿no? En ese sentido. Entonces, palabra más, palabra menos, este es el contexto literario de las novelas consignadas para el trabajo práctico, ¿no? Se trata, resumamos, de una coyuntura signada por el uso privilegiado de la primera persona del género testimonial, ¿no? Que en los 80, una primera persona que va a ser utilizado por su carácter inmediato y fidedigno como un instrumento, como un ícono de la verdad, eh, y a principios de los 90 como un elemento reivindicativo y acusador por la narrativa de hijos, ¿no? Y en tercer lugar, por la mitología setentista, ¿no? Por una visión a la vez idílica y épica de la revolución construida por las figuraciones, tópicos y tonos enunciativos del discurso de izquierda, también por la estética directa y completa que ciertos narradores, sin relación filiatoria, no son ni hijos, ni tuvieron parientes, ni nada, con la dictadura van a osarse escribir, ¿no? Estoy hablando acá de Martín Cuón, por ejemplo, o del mismo Alan Paus, o del mismo Carlos, por nombrar una triada ponente y porteña.
de cómo la literatura, que no tiene relación directa con la historia, ni en términos sanguíneos con el pasado reciente, no tiene familiares, quiero decir, no son ni víctimas ni victimarios, abrazan la estética del horror para narrar de forma directa y completa lo acontecido en el 76, ¿no? Este es el contexto en donde, y después, bueno, la segunda generación de hijos recién comentada. Este es el contexto, palabras más, palabras menos, de las novelas, de las diferentes políticas de la narrativa argentina que se han ido construyendo, enhebrando, y lo van a seguir haciendo hasta el día de hoy. Bien. ¿Preguntas? ¿Cuestiones a alumbrar, a revolver? ¿Está todo claro? Sí, profe, para mí me quedó muy claro todo para el próximo trabajo. Perfecto. Genial. Sí. No se olviden si quieren, son como dos preguntas que van a funcionar como claves de lectura, como premisas para motivar su lectura. ¿Cómo se experimenta el tiempo en la novela que eligen? ¿Sí? ¿Cómo esos personajes vivencian el tiempo? Su presente, el pasado que se tatuya ahí. Hay experiencia de futuro, hay diferentes perspectivas en relación al tiempo, si hay personajes que experimentan el tiempo de una forma y otros que no, pregúntense eso. Y también, sobre todo, cómo se recuerda, cómo se genera memoria, cómo se archiva, si es que se archiva, cómo se quiere olvidar, ¿no? Funcionen, si quieren, utilicen ese binomio, esa dicotomía, para hilvanar, para enhebrar, para tirar del hilo de su lectura, ¿no? Hay personajes, sobre todo, en los dos. Hay monstruos del olvido, que quieren olvidar, que son negadores eh, deportistas de la amnesia, así que así como hay olvido, hay memoria, así como hay memoria, va a haber negación de la propia historia. Entonces, en esta dicotomía es un poco donde va a virar o va a girar la cuestión del trabajo práctico. Bueno, seguramente la última clase no sea necesaria, que es la cuestión del cierre integral, seguramente hago un cierre. Bueno, ya lo adelanto, el viernes primero no va a hacer falta que nos juntemos porque es la misma fecha que coincide la entrega de este trabajo, así que no tiene mucho sentido que nos juntemos. Así que si quieren entregarla el 2, el 3, el 4, no hay ningún problema, está contemplado. Y decía que seguramente haga una devolución más bien personalizada porque es el momento en donde yo les voy a aclarar su situación. Hasta ahora prácticamente el 95% viene coqueteando con la promoción, o sea, viene juntando los porotos para promocionar, ¿no? Entonces, es en la evaluación del último trabajo que le digo, sí, ya estás promocionada, estás feliz Navidad y, y diferentes cuestiones. Entonces, bueno, eso nada más. La seguimos por vía virtual y espero que haya sido de ayuda las instancias sincrónicas. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau.